leyenda del Tour de Francia, primera parte. ¿Me la quito? Lance Armstrong, el gran manipulador. El aventurero Bernard Hinault con el controvertido tapiz. Eddy Merckx, el monarca belga. Raymond Poulidor, el eterno segundón de una Francia a la zaga. Jacques Anquetil, rebelde y conquistador. Louison Bobet, un francés modélico. Fausto Coppi, el ave fénix de una renacida Italia. André Ledoux, el ojito derecho de las mujeres. Y Henri Pélissier, el pícaro de los años locos. Grandes campeones que van a contarnos la historia de Francia a través del Tour. 1900, la Belle Époque, progreso y heroísmo. En 1900, la Exposición Universal de París da el pistoletazo de salida a un nuevo siglo. Es el emblema de la Belle Époque, un período histórico marcado por el progreso económico y técnico, en el que Francia ve el futuro con un nuevo optimismo. Y en este contexto, en 1903 echan a correr otros pioneros, los competidores del primer Tour de Francia. Por el momento, no son más que sombras en medio del polvo. Pero también son los embajadores de la pequeña reina, una de las estrellas de la exposición, al igual que el motor de explosión y el cine que acaba de ver la luz. Todavía anónimos, los corredores solo se codean con el público durante los controles, destinados a desenmascarar a los tramposos, amantes de los atajos prohibidos. En este período de prosperidad previo a la Gran Guerra, las clases populares ya no están solo abocadas al trabajo, también son el blanco de los comerciantes. Velocípedos, venta, alquiler y reparación. Henri de Grans, organizador del Tour de Francia, exciclista y propietario del diario Lotto, define la prueba como una competición deportiva, destinada sobre todo a alimentar la sección de anuncios de su diario. En la meta, más que las peripecias de la carrera, lo que cuentan son los gestos y los apodos de los corredores. El Destripao, el Gigante de Colón, el Diablo Rojo, magnificados por el diario de Grans, que prefiere ignorar la miseria de estos proletarios de la bici. No hay desfiles con antorchas para los pioneros del Tour. Toca arrancar de noche para acometer etapas apocalípticas de hasta 18 horas y 470 kilómetros. Con sus ruedas de repuesto al hombro, solo cuentan con sus manos para las reparaciones y sus músculos y sus ojos para avanzar hasta lo más alto del Galibier, que será cruzado a golpe de pedal por primera vez en 1911. Desde su origen, el Tour de Francia se cubre a base de sacrificios y sufrimiento, y todo a cambio de una recompensa irrisoria. En París, tras recorrer un infierno de 5.000 kilómetros, los supervivientes del pelotón, siempre hundidos en el barro, son espoleados sin piedad hasta una línea de meta que las cámaras ni se dignan filmar. Pronto, los reclutas franceses y belgas se encaminarán hacia otras líneas, las del barro de las trincheras, donde la Belle Époque será engullida por la masacre de la Gran Guerra.
1920, los años locos, opulencia y pobreza. Al terminar el conflicto, tras las privaciones y la hecatombe, el país tiene ganas de reír y pasarlo bien. París está de fiesta. Después de un parón de 4 años, el Tour renace en 1919 con la aparición de un nuevo emblema. Para distinguir más fácilmente al líder de la carrera en medio del anonimato del pelotón, Degrance inventa el maillot amarillo, con los colores del sol. Una ocurrencia genial. Este nuevo vellocino de oro engrandece la leyenda del Tour. Pero muchos se preguntan qué tienen de envidiable estas estatuas de tierra que se abalanzan sobre las mesas como auténticos muertos de hambre. Estos supuestos héroes que parecen presos condenados a trabajos forzados. Pero en 1923, en los majestuosos Alpes, un hombre rompe todos los esquemas. El francés Henri Pélissier vuela como un jockey agazapado sobre su silla, donde otros, hasta ahora, desfallecían exhaustos. Al día siguiente, entre Briançon y Ginebra, y ya vestido de amarillo, Henri repite la hazaña acompañado por su hermano Francis y un gregario. Y se lleva el Tour sin apenas despeinarse. En París, la atmósfera ha cambiado. Los hermosos torpedos y los juerguistas parisinos acuden al baile. Nunca se había visto tanto fervor popular para aclamar a los campeones que alcanzan por fin el Parque de los Príncipes. Y encabeza el apuesto Henri Pélissier, cuyo colorido jersey contrasta con la indumentaria de sus predecesores. Junto a su hermano Francis, se hunde bajo el peso de los ramos de flores. Es el primer francés en ganar el Tour desde 1911. Los pioneros de ayer se han convertido en gigantes de la carretera. Pero son gigantes con pies de barro. Un año más tarde, nada más iniciarse el Tour, los Pélissier se rebelan. Y al terminar la segunda etapa conceden una entrevista al célebre periodista Albert Londres, que cubre el Tour ese año. Albert no tiene rival a la hora de denunciar la injusticia. En la cafetería de la estación de Coutances, los Pélissier denuncian el consumo de cocaína, cloroformo y otras sustancias estimulantes utilizadas por los ciclistas. Y para reafirmar su mensaje, abandonan la carrera. El artículo del Petit Parisien, que compara el Tour con un presidio, causa un gran revuelo. Los años locos solo se viven en París. En el resto del país, donde se fabrican más de 5 millones de bicicletas, el grueso del pelotón y las clases trabajadoras no perciben las primas más jugosas. Pero a finales de los liberales años 20, Henri Pélissier es el primero en comprender, tras su anuncio de Automoto, que puede ganar lo mismo posando que sentado en su bici. El gran rizo deja de ser un cantar de gesta desinteresado para convertirse en el reflejo de un mundo mercantil que se exhibe a lo largo del recorrido.
Se bebe mucho a lo largo de este Tour de 1929, sobre todo a la salud del comercio triunfante. En la carretera son las marcas de bicicletas las que dictan los chanchullos. Las bicicletas Alcyon sobornan al conjunto del pelotón para que deje ganar a su protegido. Y mientras los espectadores degustan una copa de Dubonnet, la marca Alcyon saborea la victoria de un belga tranquilo, Maurice Devel. También está contento el joven André Leduc, que ha ganado 5 etapas, consolidando la supremacía de su marca, siempre bien encuadrada por las cámaras. Pero el más feliz de todos es el jefazo de Alcyon, Ludovic Fellier, naturalmente de un blanco inmaculado. Años 30, gloria y nacionalismo. Estamos ya en la década de los 30, la de la crisis económica y el repliegue nacionalista bajo las banderas. Con la invención del cine sonoro, el Tour vuelve a arrancar a bombo y platillo. El vencedor en 1930, Dédé Leduc, posa victorioso junto a Assar Pélissier, el rey de las victorias de etapa. Estoy muy contento de haber terminado el Tour. Y debo confesar que prefiero estar aquí, delante de ustedes, que escalando el Galibier. Estoy muy feliz por haber ganado el Tour de Francia, que hace unos años parecía que solo podían ganarlo extranjeros. Fredo Gardoni no es el único en adaptar sus melodías a los tiempos que corren. Desgrange también ha cambiado de partitura y para evitar chanchullos sustituye los trajes patrocinados por trajes nacionales. Franceses, belgas e italianos se apelotonan en la línea de salida, representando a unas naciones inquietas frente a la crisis. Hasta participa Alemania, donde Hitler acaba de acceder al poder, sin olvidar a los suizos y a toda la ciudad de París, deseosa de olvidar la angustia del momento. En Vésinet es la deslumbrante Josephine Baker quien entrega las flores a los ídolos franceses. Primero, Antonin Mann, vencedor del Tour del 31. Y sobre todo, al apuesto Leduc, que ha repetido en el 32. Aunque la publicidad ya no decora los maillots nacionales, renace gracias a un genial hallazgo, una caravana que precede a los corredores. Ahora toca brindar por el Tour del 33. Son las 10 de la mañana en Vésinet y los 60 corredores han arrancado. Todos alaban la impresionante sangre fría de los belgas, la disciplina alemana, la voluntad suiza y la energía española. Los italianos son fogosos y los franceses tienen fama de espabilados. El Gran Rizo no ha vivido nunca una fiesta como la de estos años de supremacía francesa. Francia se lleva 9 victorias de etapa en el 33 y el maillot amarillo casi de principio a fin, como para brindar en cada parada. Los intelectuales, como el escritor Tristan Bernard, aún un poco estirado, también siguen el Tour de cabo a rabo.
Estimulados por las hazañas tricolores, los periódicos aumentan sus tiradas. A las mujeres les da un vuelco el corazón cada vez que se escapa el apuesto de Deleduc. El nacionalismo presente aún es amable. Francia sabe mostrarse acogedora con sus amigos extranjeros. ¿Eres de Viena? Hola. Hola, soy Max Bulla. Un saludo a todo el mundo. Me he caído de la bici. No mires a cámara. Puedo asegurarle que estoy muy contento del resultado. Ha sido una etapa muy dura. Quisiera felicitar al ganador. ¿Qué tal te ha ido? ¿Bien? ¿Ha sido difícil? No entiendo. ¿No entiende? No me entiende. En el Parque de los Príncipes todo vuelve a estar en orden. Y como en la canción de Gardoni, el ganador es un francesito con acento parisino, Georges Espécher, más cómodo en su bicicleta que delante de un micro. Estoy feliz de haber ganado el Tour de Francia con la ayuda de mis compañeros que lo han hecho posible. Quiero dar las gracias al público, que me ha animado durante toda la carrera y ha venido a aplaudirme aquí, al Parque de los Príncipes. Tras 4 tours consecutivos para Francia, los organizadores deciden realzar aún más la carrera, añadiendo a la popularidad un toque de leyenda. Aunque para ello hacen falta héroes y buenos escuderos. En 1934, nadie parece poder quitarle el triunfo a Antonin Magne, de amarillo desde el segundo día. ¿Qué tal va todo? Tranquilo. ¿Has dormido bien? Sí, no me quejo. Porque me han dicho que has roncado toda la noche, como un tubo de escape. Eso es una patraña. Porque yo no ronco. ¿Cómo que no? Por lo visto lo que tú tienes no es una nariz, es un cuerno de caza. Estás de guasa, ¿no? Pero no todos están de guasa, como el actor cómico Biscot. René Vietto, un joven escalador recién incorporado al equipo de Francia, al servicio de Antonin Magne, da el todo por el todo en los Alpes. En el Galibier empieza a cogerle gusto a estar en cabeza y coronar en solitario las cumbres. En la meta, este angelito caído del cielo impresiona a espectadores y periodistas conmovidos por su juventud y su encantador acento del sur. Tengo 20 años e intentaré llegar a París entre los 10 primeros, a pesar de mi retraso del segundo día. Espero que mi madre esté contenta y espero conseguir otra victoria en la etapa entre Niza y Cannes. Magne, muy enfadado, lleva 2 días esperando en los Pirineos para dar su merecido a este mocoso. Pero no hay suerte. Vietto se escapa, desdeñando al maillot amarillo que pedalea entre una nube de polvo. En cada cima, la muchedumbre está pendiente del joven prodigio. Pero un Magne desbocado se despega del pelotón tras adelantar a todo el mundo y vuela solo en cabeza. El maillot amarillo no tarda en ser víctima de un problema mecánico. Para no empañar la reputación del líder del equipo de Francia, las cámaras dejan de filmar. Vietto, obligado a sacrificarse, cede una rueda a su jefe de filas, que vuelve a arrancar, plantando al desconsolado joven de 20 años al pie del murete.
Poco importa quién ganara aquella etapa. Las lágrimas de Vietto ya habían entrado en la leyenda. Este año, el Tour se ha convertido en un teatro de luces y sombras con sus personajes y sus intrigas. El joven Vietto, que nunca supuso una amenaza seria en la clasificación general, gana la carrera de los autógrafos. Mientras que el grandullón de su jefe tiene que abrirse paso entre la muchedumbre, casi avergonzado por el sacrificio de su joven compañero. El gran magnate de Graus no cabe en sí de gozo. Su máquina de emociones está superando todas las expectativas. Entusiasmados con este tour legendario, los espectadores se abalanzan en masa a la llegada de París. Magne, que se ha quedado atrás víctima de un pinchazo, pedalea solo entre la entusiasmada multitud. Como todo vencedor, estoy muy contento de haber ganado esta prueba. Y quiero dar las gracias a todo el equipo francés por ayudarme en los momentos difíciles, desde Vietto a Loubiot. Magne deja claro que todos los compañeros son intercambiables, pero el deporte es así de cruel, y él será el único en saborear la victoria. 2 años más tarde, el Frente Popular ha llegado al poder. Basta con fijarse en el nuevo Tour, donde hay un peculiar coche en cabeza. El coche de l'Humanité va generando a su paso una ola de simpatía. Entre sus reporteros viaja este año Charles Pélissier. El popular Antonin Magne comparte sus impresiones día a día con los lectores de l'Humanité. El joven Vietto, comunista hasta la médula, participa en esta fiesta donde no todo es alegría. Como cuando el coche de l'Humanité sale al encuentro de unos huérfanos de la Guerra Civil Española. Los años de la unidad nacional han terminado. La atmósfera, sin embargo, no deja de ser festiva en este verano en el que toda Francia sigue la ruta del Tour y del Sol. En la playa se juntan corredores y veraneantes. Georges Spesser aparece siempre rodeado de chicas guapas. Los niños echan a volar, mientras el español barrendero, el rey de la montaña, se desliza por una cuesta menos empinada. Todo el mundo celebra el 14 de julio entre los efluvios de ese pastís que tanto aprecia Dédé-le-Duc. En estos aparentemente alegres años 30, los corredores franceses ya no están de fiesta. El fracaso económico del Frente Popular ha radicalizado los antagonismos y sotanas y fuerzas del orden atestan el borde de las calzadas, ansiosas por cerrar este feo paréntesis político. Pero el Tour no puede estar siempre pendiente de los meandros de la historia. En 1938, el italiano Gino Bartali, cuyo país está ahora sometido por Mussolini, echa chispas en los Alpes. Tras trepar como un cohete por las rampas del Col d'Aloche y burlar la muerte en el descenso del Col d'Issoire, entra en tromba en Briançon para hacerse con el maillot amarillo estampado con el escudo de su país. Los triunfos del nuevo campeón exaltan a la Italia fascista. El patriotismo fraternal de principios de los 30 va dejando paso a un nacionalismo más vistoso.
La prensa y sus nuevos medios técnicos nunca habían estado tan presentes en un Tour. Pero incapaz de despegar la nariz de la carretera, no comprende que el mundo está cambiando. Solo importa la satisfacción de los lectores, cautivados por las proezas de ese demonio de Bartali, que se hace con el 32º Tour para mayor gloria de su país. En la Piazza Venezia de Roma se desborda el alborozo de todo un pueblo que, empuñando sus bicicletas, saluda a su líder, Mussolini, tan bien representado en Francia por su soldado Bartali. En 1939 ya no hay italianos o alemanes en el Tour. La filmación de la carrera ya huele a guerra. Este cortejo fúnebre recorre Francia solo un mes antes de que Alemania desencadene la Segunda Guerra Mundial, vistiendo de luto a Europa y al mundo entero. Años 40, muerte y resurrección. En 1940 la guerra interrumpe el Tour. Su jefe, Henri de Grange, muere al inicio del conflicto. Su socio, Jacques Godet, toma las riendas del diario L'Auto, que pasa a colaborar con el gobierno de ocupación. 5 años más tarde, tras la liberación, L'Auto queda prohibido, lo que imposibilita la reanudación del Tour. Al acabar la guerra, Francia está hundida y en ruinas. Al Tour también le cuesta emerger de entre los escombros. Muchos quieren retomar la antorcha, empezando por los comunistas, que tratan de organizar una nueva ronda de Francia entre Burdeos y Grenoble. Emilien Amaury, miembro de la Resistencia y director del diario Le Parisien Libéré, repesca a su amigo Godet y se asocia con él para retomar la carrera. En 1947, auspiciado por Le Parisien Libéré y por L'Équipe, el nuevo diario creado por Godet, el Tour vuelve a arrancar. Los organizadores consiguen reunir los medios indispensables para que los corredores puedan rodar en una Francia en plena penuria, donde aún se comulga con Juanolas. Y así empieza este primer Tour de la paz recobrada. El primer maillot amarillo es René Viettot, ahora líder del equipo de Francia. Pero a partir de la tercera etapa, un pequeño corredor del equipo de Bretaña comienza a hacer de las suyas. Y tras zafarse del pelotón, llega en cabeza a Estrasburgo, bajo la atenta mirada de Jacques Duclos, dirigente del Partido Comunista francés. En el podio, el público aclama a Jean Roby, que con su aspecto de gnomo con orejas de soplillo ha sido el gran animador de esta carrera, que atraviesa una Francia desfigurada por los estragos de la guerra. Al llegar a los Pirineos, Viettot aún conserva 23 minutos de ventaja sobre Roby. Pero en el primer puerto, el proyectil humano da esquinazo a un equipo de Francia al que nunca le ha chiflado este patito feo. No es un hombre atractivo, con su casco de cuero diseñado para las caídas más que para la gloria, pero posee esa rabia interior que permite derribar montañas. En el Tourmalet, Robic está pletórico.
Al llegar a Po, ha recuperado ya 3/4 partes de su retraso. Ante un espejo y bajo una sencilla máscara de jabón, este hombre sencillo revela el rostro de una Francia aún renqueante. A la salida de la última etapa, antes de París, Robic aún está a 3 minutos de distancia del maillot amarillo. Pero al salir de Rouen, es alcanzado por 2 corredores del equipo de Francia, a los que ofrece sin vacilar 100.000 francos antiguos si le ayudan en su última escapada. Dicho y hecho, el bretón bajito gana el Tour, tal vez sin demasiado estilo, gracias a su empeño y voluntad indomables. Su esposa Raymond, recién casada, no olvida la fruta prohibida. Francia no podía haber dado con un embajador más adecuado. Dos años más tarde entra en juego el apuesto Louison Bobet, en el que hay puestas muchas esperanzas. El ganador de 1948, el italiano Gino Bartali, reaparece flanqueado por un compañero más joven que luce gafas de sol, Fausto Coppi. Pero el duelo franco-italiano no da para mucho. Tras 10 días de carrera, Bobet se baja de la bici y abandona, víctima de un inoportuno pinchazo. El novio de Francia no podrá brindarle esta vez la victoria. Nadie podrá este año con los 2 divos italianos que arrasan en el Tour, alternando solos y magníficos duetos. Derrotada en la guerra y en pleno marasmo económico, Italia cuenta más que nunca con sus campeones para reincorporarse al campo de los vencedores. Al aproximarse al puerto de Petit-Saint-Bernard, el viejo Bartali viste de amarillo por última vez. Es el momento de Fausto Coppi, que toma el relevo en los turnos más largos, encaramándose sobre sus pedales. La era romántica del ciclismo alcanza su máxima belleza en estos paisajes aún vírgenes de publicidad, donde solo existe el cara a cara con la montaña y donde incluso el público parece levitar. Al llegar a Aosta, es Coppi quien rocía la victoria y se alza con el maillot amarillo. En casa, en territorio italiano. Ese año, el campeonísimo alcanza la cima de su arte. Ahora ya no pedalea, sino que compone. Hasta los franceses se enamoran del hermoso y trágico rostro de Fausto, símbolo de una Italia que renace. Años 50, camino a la prosperidad. Empieza una nueva década. La televisión aún no está instalada en todos los hogares, pero en los bares pueden verla jóvenes y mayores. Los coches privados que ascienden hacia el Tourmalet son aún excepcionales, pero entre ellos ya hay algún 4x4, un vehículo muy popular. La atmósfera festiva que reina en las cuestas es una clara demostración de que el recuerdo de la guerra se va desdibujando, en un país en el que empieza a florecer la esperanza. Sin embargo, en Saint-Gaudens,
el italiano Bartali abandona la carrera tras ser agredido por un grupo de espectadores que, demasiado empeñados en que gane Francia, están hasta el gorro de esos italianuchos que no paran de ganar. El viejo Gino y el equipo italiano abandonan el Tour y su chauvinismo. El gran rizo pierde así parte de su inocencia, agitado por cuestiones que a menudo lo superan. A la espera de los Alpes, donde Bobé espera jugar sus cartas, y en este período que precede a la descolonización, Francia recurre a sus argelinos. Y a un paso de retomar sus antiguos reflejos paternalistas, reúne un puñado de colonizados en el equipo norte de África. Los únicos a los que no molesta esta temperatura asfixiante son los magrebíes. En la travesía de Narbona, Saf y Molinés, con su figura de muñeco, se han escapado del pelotón. Están avanzando a un ritmo infernal, aumentando sin cesar su ventaja. Pero incluso alguien con el aguante de un camello está expuesto a una apoplejía. Sobre todo después de abusar de las anfetaminas, tan populares en el pelotón. Mientras, su afortunado compañero vuela hacia el siguiente oasis, entre los aplausos de un público al que aún no le inquieta la victoria de un beduino. En los comienzos de los 50, sigue de moda una cierta forma de inocencia. A la salida de Niza y ante la mirada divertida y desprovista de toda maldad de las cámaras, se juntan el gigante y el enano de la carretera. Una banalidad de la que Louison Bobé intenta huir. Tan intrépido y valeroso como siempre, se ha convertido en el emblema de la recuperación. Ahora trata de distanciarse del nuevo maillot amarillo el suizo Ferdinand Kubler, que ha tomado el relevo de los italianos. Aún en cabeza, Bobé alcanza las primeras rampas del Isoar. En la cima del puerto el público grita «¡Vamos, Bobé!», mientras llama de todo al suizo que corre como un bólido en el llano. Pero ese día, en la meta, el ganador es el yerno ideal. Pero Jacques Godet, el director del Tour, no está convencido del todo. Ganar una etapa no es lo mismo que ganar la carrera. Y este año es Kubler quien se impone en el Tour. Está claro que, entre la Italia pobre y la Suiza acomodada, a Francia le cuesta hacerse un sitio. Y más aún si cabe en 1951, cuando toma el relevo el apuesto suizo Hugo Koblet, que acaba de arrasar en el Giro de Italia, y cuyo encanto y carácter relajado suenan también en estos años del jazz, emanación de una América triunfante que ya suena en toda Francia. Sugar Ray Robinson, el mago del boxeo de estos años 50 tan fascinados con América, pasea a su clase luciendo su Ray-Ban, ya de rabiosa actualidad. El púgil anima a Bobé, pero el suizo, más cómodo y relajado, incluso bromea con el campeón. Casi desde la salida, la bandera roja señala una primera escapada. Ese día, en la etapa Brie-Vaillant, no es a Sugar Robinson a quien debe noquear Koblet, sino a todo un ejército. El galo Bobé, que ha sufrido un pinchazo, debe reincorporarse al pelotón, donde todos colaboran para alcanzar al astro suizo, pletórico en este 51º Tour. Tras cruzar el Lot, el reloj suizo mide a la perfección cada pedalada para acometer una de las hazañas más formidables de la historia del Tour. 70 kilómetros de esfuerzo en solitario por delante de una horda que le pisa los talones.
Cuando alcanza la meta, en Agen, el nuevo héroe tiene 2 minutos y medio de ventaja y se hace definitivamente con el maillot amarillo. Tiene todo el tiempo del mundo para acicalarse. Detrás de él llega Louison, que ha comprendido que tendrá que esperar su turno. Aunque aún no ha alcanzado su cenit, Bobé demuestra ya en el 53 ser un precursor del entrenamiento moderno y la oxigenoterapia en altitud. Es una clara señal de una sociedad que cambia. Un exaprendiz de panadero que accede a los deportes de invierno, nuevo pasatiempo de las clases ascendentes. Sin embargo, a sus 28 años, Bobé no ha demostrado aún que Francia merezca volver a la primera división. Pero al pie de la llanura emerge una nueva generación. El joven Jacques Anquetil nació en el país de la sidra. Su bici es un poco anticuada y su entrenador, Francis Pélissier, es algo mayor. Pero tras verlo correr en la campiña normanda, es fácil vaticinar que llegará lejos. En 1953, aún en las etapas llanas, el Tour se convierte en un encuentro veraniego. Las chicas exhiben sus bikinis, mucho más favorecedores que los atuendos usados antaño por sus madres. ¿Y si todo esto fuese una especie de bautizo, el de los 30 años gloriosos, que se recortan en el horizonte, y que el gran Charles Trenet celebra noche tras noche al final de cada etapa? Pero una simple canción nunca reemplazará a una epopeya ejemplar. ¿Se subirá un día Bobé al tren de la victoria? Lleva ya 6 años deslomándose por las carreteras del Tour, corriendo como alma que lleva el diablo tras una consagración que lo esquiva desde siempre. Pero esta vez, en los Pirineos, el gran favorito vacila. Coblet sale en cabeza, pero cede ante el equipo de Bobé, que llega primero a la cima del puerto, dejando atrás al apuesto y desesperado ciclista. En su vertiginosa persecución, el suizo se despeña. El encanto desaparece. La cruz suiza deja paso a la cruz roja. El bello albatros, ahora sin alas, tiene que retirarse. La carrera continúa, y en el mítico templo de la Case des Serres, donde hasta los titanes se antojan minúsculos, un nuevo corredor entra en la leyenda. Un metamorfoseado Bobé, liberado de sus sombras tutelares, emprende una de sus escapadas más hermosas en las cuestas de su amado Isoar. Ese día, ante la mirada del mismísimo Coppi, su referente absoluto, se hace definitivamente con el vellocino de oro, convirtiéndose en Louison, en el corazón de los franceses. En Briançon, su esposa luce su más bello vestido para celebrar los 4 minutos de ventaja. Qué suave es el nuevo maillot amarillo. Y qué alegre parece la renacida Francia de Bobé, que acoge como agua de mayo esta pujante sociedad en pleno desarrollo.
Je me moque qu'elle soit de Lyon ou bien d'Épinal. Las canciones populares inundan el país y lo superfluo se convierte en necesario. Pintalabios Stop para las guapas señoritas. Jabón perfumado Saponit para la familia. Noveltex para las camisas blancas del caballero. Y no olvidemos los bolígrafos Bic, ni la elegancia de esta perfecta pareja. ¿No es así, señor y señora Bové? Todo ello acompañado por el acordeón de Yves Torner, en una época en la que una copa de cinzano no es aún sinónimo de alcoholismo, sino de una Francia que brinda al unísono por Louison. En París, admiradores y también admiradoras aplauden al marido soñado, mimado por un Jacques Godet, que ya ha encontrado a su hombre, Louison Bové, por fin vencedor. Flanqueado por las dos ninfas del momento, Miss Lynn Renault, la rubia con permanente, y Miss Yves Torner, la morena del sombrero mexicano. ...1956... En Milán, Jacques Anquetil recorre más de 46 kilómetros en una hora, dinamitando el récord anterior del Gran Coppi ante el mismísimo Bové y entrando a toda velocidad en la historia del ciclismo. Ya desde el principio, Anquetil juega en solitario, al conseguir su primera proeza enfrentándose solo al cronómetro. Con su traje impecable y su peinado que prefigura el de Johnny Hallyday, y a bordo del rutilante descapotable del diario L'Équipe, está claro que a sus 22 años es el hombre del futuro. En una Francia cada vez más rica, Godet se propone cobrar derechos a los noticiarios cinematográficos que cubren el Tour, pero estos se rebelan y toman la palabra. Este equipo de cámaras es un comando de francotiradores que hemos enviado a las posiciones ocupadas por el señor Godet para demostrarle que no necesitamos su autorización para filmar el Tour de Francia. Hoy estamos en el Galibier, y aunque el Tour se parece cada vez más a un circo, aún encierra un elemento respetable: el admirable esfuerzo de estos hombres que se enfrentan a la carretera. La televisión multiplica la cifra de espectadores, y los organizadores están decididos a sacar partido de este nuevo maná, mal que les pese a los indignados profesionales de la imagen. Pero la enfurruñada prensa no puede ocultar la eclosión de un nuevo ídolo: Anquetil. 10 días más tarde viste de amarillo en los Pirineos. El futuro maestro da aquí su primera lección. Aunque no ocupa la cabeza en la ascensión del Tourmalet, Jacques no pierde los nervios. Sin despegarse nunca del sillín, su pedaleo regular le impulsa más y más hacia arriba. Pese a tener un pequeño desfallecimiento en l'Aubisque, tan solo perceptible al verle encaramarse sobre la bicicleta, el líder sigue gestionando la carrera, refugiándose en el grupo de perseguidores cuando desea conservar sus energías y encabezándolo en los momentos decisivos. A sus 23 años y bajo la lluvia de la última etapa, ya tiene su primer Tour en el bolsillo. Rodeado por su equipo, empezando por Dédé Darrigat, su fiel lugarteniente, no duda en saltarse las recomendaciones de los gurús de la dietética. Anquetil es un campeón aparte, al que le divierte beber leche para burlarse de los que ignoran que, en realidad, el carburante del pelotón son las anfetaminas.
En 1958 intenta hacer creer a sus adversarios que va camino de la victoria. Pero el campeón, enfermo y muy retrasado, debe retirarse 2 días antes de la llegada al Parque de los Príncipes. Su fiel lugarteniente, André Darrigat, desea rendirle homenaje y contentar a Francia, imponiéndose en la última etapa. Al entrar en la última curva, el triunfo parece cantado, hasta que se produce el drama. Dédé derriba a un comisario de carrera que se ha asomado demasiado a la pista. Atraída por la sangre, la prensa se precipita sobre el desvanecido ciclista, olvidando al hombre arrollado que morirá unos días después. Ese año, Anquetil revela a Francia una nueva faceta, la de un ídolo frágil que necesita algo más que leche para funcionar. Al alba de este nuevo año, 1960, un hombre paga el precio de sus victorias. Fausto Coppi muere a los 41 años, fulminado por la malaria, a la que su organismo, debilitado por los esfuerzos y los estimulantes, no ha podido vencer. Todos los que lo admiraron están presentes, empezando por el propio Anquetil, Darrigat y, por supuesto, Bové. Todos al pie del féretro del campeonísimo, símbolo absoluto de los años románticos del ciclismo que tanto ilusionaron. Un mundo que se acaba en los albores de los 60. Ese verano, en Colombey-les-Églises, una imponente silueta se recorta entre la masa de los espectadores. Jacques Godet, en su eterno atuendo colonial, decide parar la carrera como homenaje a este inesperado visitante. Charles de Gaulle, el primer presidente de la Quinta República naciente. El general, primer jefe de Estado en acudir a presenciar la prueba, presiente que el Tour es sinónimo de Francia y que en el futuro podrá serle muy útil. Continuará.